Yo empecé por un proceso de conocimiento, o sea, de investigación de algunos temas que voy a comentar con ustedes, pero poco a poco también se fue interiorizando el tema de, digamos, de cómo ir cambiando las actitudes, pero también al final de cuentas aparece pues la dimensión afectiva, ¿no? De los afectos, es decir, y entonces, y yo creo que de alguna manera esa línea de un proceso personal de reflexión, de aprendizaje, etcétera, etcétera, en mi caso sí se ha presentado de esa manera. Entonces yo creo que haciendo ese retroceso a lo largo de mi vida, la primera cosa que tengo que decir es que tengo 59 años, soy socióloga y tengo un esposo que tiene 75 años. Entonces eso también marca mi circunstancia en particular, digamos a lo largo de mi vida, pero también es importante porque, o sea, nuestra situación como mujeres y nuestras posibilidades, etcétera, etcétera, van cambiando también con la edad. Entonces, una de las primeras cosas que yo creo que me acercó a la problemática de las mujeres sin haberlo pensado, fue un estudio, un trabajo que hicimos al final de la universidad con una maestra mía, quien ha marcado mucho mi vida, una mujer muy importante, que es Silvia Rivera Cusicanqui. Y yo era su asistente en la universidad y desarrollamos un proyecto de investigación que al final abordó el tema de la reconstrucción de la historia de un movimiento obrero que se había gestado en Bolivia entre 1900 y 1950, muy marcado por el anarquismo, ¿sí? Y entonces, dentro de esa historia y la idea, es decir, los anarquistas en Bolivia fueron borrados por la historia oficial y por la historia de los partidos políticos tradicionales de izquierda, ¿sí? Entonces estos no aparecían, no habían existido nunca, ¿no es cierto? Pero nosotros a través de la investigación pudimos ir encontrándolos todavía vivos y conversando con ellos, ¿sí? Y poco a poco fuimos reconstruyendo su historia, y una de las cosas verdaderamente notables es que ya en ese entonces, entre 1930 fundamentalmente, este proceso empieza en 1906, 1913, pero en 1930 surge la Federación Obrera Femenina. Era una organización de mujeres anarquistas que eran floristas. ¿Quiénes eran las floristas? Las que vendían flores en los mercados en La Paz. El sindicato de culinarias, que eran las mujeres que atendían las casas señoriales en la cocina, eran las cocineras de esas casas. Y entonces ellas, por un lado, ya tenían un discurso verdaderamente notable. Ellas hablaban del amor libre, ¿no? y lo practicaban, porque estamos hablando de principios de la primera mitad del siglo XX, ¿no es cierto? Y luego, claro, como anarquistas, y aquí yo creo que hay que desmitificar un aspecto, que es que cuando se dice anarquismo se piensa en tirabombas, ¿no? Violencia. No, es decir, había muchos matices de anarquistas, era un movimiento muy diverso, pero un eje fundamental del anarquismo era su cuestionamiento al Estado y su cuestionamiento al poder, ¿no es cierto? Entonces, esa yo creo que es una línea bien interesante, importante, porque luego voy a intentar mostrar cómo en mi experiencia me he tropezado con una serie de situaciones que me han hecho reflexionar sobre esto. Un segundo momento de mi vida fue cuando eso fue en La Paz, cuando estaba todavía de estudiante, pero al finalizar me tocó quise irme a la Amazonía boliviana a trabajar haciendo un diagnóstico, por ese entonces, en el año 87, ¿no es cierto? Un diagnóstico sobre los pueblos indígenas. Y entonces, claro, a través de este diagnóstico fuimos trabajando el tema de los territorios, etcétera, etcétera, que desembocaría finalmente en un proceso en la marcha indígena de 1990, que fue la primera marcha de pueblos indígenas amazónicos que marcharon desde La Paz hasta la ciudad de La Paz.
Pero en ese proceso apareció, por un lado, fueron emergiendo las organizaciones indígenas como la CIDOC y luego las regionales, y en el caso de la región donde yo vivo, surgió una organización que se llama la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Lo que era interesante en ese caso es que casi paralelamente a este proceso surgió una central de mujeres indígenas del Beni, ¿sí?, que estaba relacionada con la organización matriz dominantemente masculina, ¿no es cierto? Pero ahí el planteamiento y la discusión que trajeron a colación muchos era: ¿por qué tienen que haber organizaciones solo de mujeres? ¿Acaso hay organizaciones solo de hombres? No se necesitan organizaciones solo de mujeres. Y entonces, claro, ese fue el otro desafío que esta misma maestra Silvia Rivera me planteó y me dijo: Zulema, tienes que escribir, estoy haciendo un reader que se va a llamar Ser indígena, india, ser mujer indígena, chola y birlocha en los albores, en la Bolivia de los albores del siglo XXI. ¿Sí? Ese era el texto, y entonces a mí me tocaba hacer uno de los capítulos, y el capítulo y lo que escribí fue la relación precisamente de cómo la Organización de Mujeres Indígenas, ¿no es cierto?, cuando la Organización de Mujeres Indígenas del Beni estaba empoderada, lograban penetrar a la organización matriz de los pueblos indígenas. Cuando esta organización de mujeres se debilitaba, perdían influencia. Entonces, no era que era una relación de organizaciones paralelas, sino que eran espacios de empoderamiento de las mujeres que les permitían participar de una manera diferente en esas estructuras dominantemente masculinas. Entonces, esa fue una siguiente lección aprendida que yo quiero traer a planteamiento de ustedes, es decir, que las organizaciones de mujeres y los movimientos de mujeres como este, ¿no es cierto?, marcan diferencias. Y yo creo que eso es importante. ¿Tengo 2 minutos? Ok. Entonces, un siguiente proceso tuvo que ver otra vez con una investigación sobre pueblos indígenas, etnicidad y género, donde lo que intentamos, lo que vimos ahí es que efectivamente entre diferentes pueblos indígenas de la región habían sistemas de parentesco diferentes, división del trabajo diferenciada, etcétera, etcétera. 2 cosas eran comunes. Primero, entre los pueblos indígenas también se había reproducido estos menosprecios escalonados entre grupos étnicos, marcados por la dupla colonial entre civilización versus salvajismo, y donde las mujeres ocupaban siempre los eslabones de más abajo de estas cadenas de menosprecios escalonados. Finalmente me tocó trabajar en un proceso de manejo forestal. A partir de esas investigaciones se les ocurrió creer que yo era una experta y una especialista en género. Me contrataron para incluir el enfoque de género en un proyecto de manejo forestal fundamentalmente de madera. Y lo que yo ahí aprendí realmente es que el ser hombre o el ser mujer nuevamente no determina una mayor o menor apertura en relación al tema de género. Y yo dije, ¿por qué? Ahora pensando, ¿por qué era tan impermeable? Especialmente cuando te enfrentas a una mujer que está en función de poder dentro del sector ambiental. ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué es más complicado el poder? Y la verdad es que y ahí apunto un poco mi reflexión casi final, ¿no es cierto?, tiene que ver con que sean hombres o mujeres, el discurso de la conservación, la narrativa de la conservación y el lenguaje expresa una forma de percibir, de definir la conservación, ¿no es cierto?, que no tiene rostros, o sea, que es plana, que es neutra, ¿no es cierto? Y entonces, ese es el escudo en el que todo el mundo se resguarda, ¿no es cierto? Es ese discurso. Entonces,
Yo creo que el desafío desde un movimiento de mujeres en la conservación es cómo cambiar esa narrativa y por tanto cómo cambiar el enfoque de la conservación desde el fondo para que no nos pase eso. Mujeres ambientalistas que llegan a estructuras de poder. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que es igual o peor, ¿no es cierto? Entonces eso tiene que ver, yo creo, con esta reflexión de bien de fondo, ¿no es cierto?, en la necesidad de que si hay un movimiento de mujeres en conservación, el de gran desafío de largo plazo, pero que formatea todo lo que está en el camino, al final de cuentas es cómo construir un enfoque diferente de la conservación con una narrativa, un lenguaje diferente y donde creo que los rostros de las personas son fundamentales, porque el tema de género, a mí, especialista en género, meta el tema de género, ¿no es cierto?, pero en unas estructuras donde el conjunto de lo social está por fuera, lo de género está ahí también, ¿no es cierto?, pero no es un punto, es que es mucho más complejo, mucho más integral lo que hay que cambiar. Entonces, y luego tenía un par de cosas más, pero creo que ya estoy por ahí.